Hola, en este video vamos a continuar con el tema inducción electromagnética que está desarrollado en el capítulo 9 del apunte oficial de la materia Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ya mencionamos anteriormente que el fenómeno de inducción electromagnética está involucrado en el funcionamiento de muchísimas aplicaciones tecnológicas. Una de las más importantes por su altísimo impacto en nuestra vida cotidiana es el generador de corriente alterna. Cuando estudiamos fuerzas sobre cargas en movimiento, es decir, la fuerza de Lorentz, vimos que una espira por la que circula corriente, al estar en presencia de un campo magnético externo, experimenta un torque que la hace girar. Ese es el principio de funcionamiento de un motor, es decir, un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Un generador es el caso inverso, es decir, es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Esto es lo que nos muestra la animación. Ahí se observa cómo a partir de una espira que gira en una región con campo magnético se obtiene corriente eléctrica. Antes de analizar este ejemplo de aplicación, hagamos 2 minutos de historia para mencionar a Nikola Tesla. Tesla fue un ingeniero prolífico con varios cientos de patentes en su haber. Dentro de sus múltiples trabajos tuvo un papel esencial en el desarrollo del generador de corriente alterna. A fines de la década de 1880 había una importante controversia en relación a los distintos sistemas de transmisión eléctrica en Estados Unidos. Esta guerra o batalla de las corrientes, como se la conoce, fue fundamentalmente una guerra comercial, con numerosos intereses económicos de por medio, acompañada también de campañas de propaganda en los medios de comunicación. Había funciones como conferencias para alertar a la gente sobre el uso de la corriente alterna, donde se electrocutaban animales. Hasta ese punto se llegó en el afán por desprestigiar a la corriente alterna. En cuanto al aspecto científico, digamos que esta guerra enfrentaba al sistema de transmisión de corriente continua, defendido por Edison, y el sistema de corriente alterna, que era apoyado por Tesla. La razón fundamental por la que muchos estaban a favor de la corriente alterna es porque baja muchísimo el costo de transporte de la energía eléctrica a través de grandes distancias. O sea, permitía construir generadores de corriente, de energía eléctrica, mucho más grandes y alejados de las ciudades, porque el transporte de la corriente se hacía a través de líneas de alta tensión que bajaban mucho la corriente a transportar, y entonces a la entrada de la ciudad o del municipio, lo que sea, se ponía un transformador para volver, o sea, bajar la tensión, aumentar la corriente y después ahí distribuirla en la ciudad. Pero todo el costo del transporte disminuía tremendamente. Al final, bueno, obvio, se terminó estableciendo este tipo de transporte de la energía eléctrica. En un par de clases vamos a volver sobre el tema de la potencia y el transporte de energía eléctrica. Ahora volvamos sobre la aplicación que queremos desarrollar. Vamos a analizar la FEM que se induce cuando se hace rotar una espira conductora alrededor de un eje de simetría con velocidad angular constante en una zona donde existe un campo magnético. De esta manera, la energía mecánica relacionada con el giro de la espira se transforma en energía eléctrica al aprovechar la corriente inducida. Vamos entonces a hacer el análisis de este ejemplo de aplicación. En una región donde existe un campo magnético uniforme y constante, tenemos una espira conductora rectangular de lados A y B, que se hace girar alrededor de uno de sus ejes con velocidad angular omega constante. Vamos a calcular la FEM inducida utilizando la regla del flujo. Primero elegimos un sistema de referencia para poder escribir las magnitudes vectoriales que nos interesan.
El sistema que elegimos es tal que el eje Y coincide con la dirección del campo magnético y el eje X con el eje alrededor del cual rota la espira. Como ya sabemos, también tenemos que elegir la normal según la cual se orienta la superficie, ya que por ser una superficie abierta, su normal tiene dos sentidos posibles. Elegimos la que se muestra en la figura, que en esta posición se corresponde con un sentido de circulación positivo antihorario si estuviéramos mirando de frente a la espira. Ahora bien, en la medida que la espira rota, vemos que la dirección de su normal gira alrededor del eje X, quedando siempre contenida en el plano YZ. En una posición arbitraria, la normal y el campo magnético forman un ángulo θ. Es decir, la superficie efectiva que es atravesada por líneas de B va cambiando y por lo tanto el flujo magnético también cambia en cada posición. Dijimos que el flujo magnético va cambiando en cada posición de la espira. Esto se debe a que en cada instante de tiempo la normal forma un ángulo θ con la dirección del campo B. Ese ángulo θ queda determinado como el producto entre la velocidad angular con la que gira la espira, omega, y el instante de tiempo t. A partir de esta expresión del flujo, en donde aparece explícitamente su dependencia temporal, podemos calcular la FEM inducida. Al derivar, obtenemos una FEM que varía senoidalmente, y lo mismo ocurre con la corriente que circulará por esta espira conductora. Vamos a mirar con un poco más de detalle lo que está ocurriendo. En este caso, vamos a analizar el intervalo 0pi, es decir, media vuelta de la espira, desde el instante en que la normal es paralela al campo hasta que se vuelve antiparalela. En este intervalo de tiempo, la superficie efectiva, o sea, la proyección de la superficie en la dirección del campo B, va disminuyendo. Observen que entre pi sobre 2 y pi, lo que corresponde a esta situación, el flujo comienza a aumentar en módulo, pero con signo negativo. Es decir, en todo el intervalo que estamos analizando, el flujo va disminuyendo. Esto está de acuerdo con la función que habíamos encontrado, en donde el flujo variaba con el coseno, que en el intervalo 0pi es una función decreciente. A esto le corresponde entonces una FEM inducida positiva. Para un flujo decreciente, una FEM inducida positiva, que también corresponde con una circulación de corriente positiva. La corriente inducida circula de manera tal que el campo inducido es paralelo a la dirección de la normal, oponiéndose de esta manera a la disminución del flujo magnético. De manera similar a la anterior, podemos pensar qué sucede en el intervalo pi2pi, para el cual la espira completa una vuelta. En este caso el flujo aumenta. El coseno es una función creciente entre pi2pi. Este intervalo arranca con el campo y la normal antiparalelos, luego el flujo va aumentando con valores negativos, pero cada vez más cercanos a cero, situación que alcanza en esta posición, para luego seguir aumentando con valores positivos y culminar en la posición inicial con el flujo máximo. A este flujo creciente le corresponde entonces una FEM negativa, que también se traducirá en una corriente circulando en el sentido negativo. En este caso, la corriente inducida genera un campo inducido antiparalelo a la dirección de la normal, oponiéndose al aumento del flujo magnético. Vamos a tratar de juntar todo lo que estuvimos analizando, graficando el flujo y la FEM inducida en función del tiempo. El flujo se comporta como el coseno de omega t, mientras que la FEM inducida se comporta como el seno de omega t. Vamos a tratar de acompañar lo que vayamos diciendo con las distintas posiciones de la espira, en este caso mostradas en una especie de vista lateral. En la primera posición, en la posición inicial, la espira tiene su normal orientada en la misma dirección y sentido que el campo magnético. En esa situación, el flujo es máximo y la FEM inducida es nula. En la medida que la espira comienza a girar, el flujo va disminuyendo hasta llegar a una situación, una posición en la que la normal y el campo son perpendiculares, en la que el flujo es nulo. Es interesante notar que en esta posición
el flujo disminuye con la mayor rapidez. Esto es, podemos pensar lo que acabamos de decir mirando la pendiente de la recta tangente en ese punto. En ese punto toma el mayor valor, digamos. En ese punto la pendiente de la recta tangente es negativa, pero es máxima en módulo. Y eso se corresponde con el máximo de la FEM inducida. A partir de ahí la espira sigue girando, el flujo sigue disminuyendo hasta alcanzar esta posición en la que la normal y el campo son antiparalelos, en donde el flujo es mínimo y la FEM inducida vuelve a ser nula. La espira sigue girando y ahora su flujo va aumentando, ¿sí? Conforme el flujo aumenta, la FEM ahora es una cantidad negativa, ¿sí? Fíjense que en el intervalo 0pi, que fue el primer intervalo que analizamos, el flujo disminuye y la FEM es positiva. A partir de aquí, entonces, el flujo empieza a aumentar y la FEM se vuelve negativa. En la posición que está indicada ahora, 3 medios de pi, otra vez la normal y el campo vuelven a ser perpendiculares, el flujo es nulo y la FEM en este caso toma el mínimo posible, ¿sí? Porque ahora otra vez, digamos, la pendiente en este punto toma el mayor valor posible y eso se corresponde con un valor mínimo para la FEM inducida. La espira sigue girando hasta alcanzar otra vez su posición inicial en 2pi. Completa una vuelta y en esta vuelta que completa, la FEM tiene un semiciclo, digamos, en donde es positiva y otro semiciclo en donde es negativa. Bueno, completemos lo que estuvimos analizando con el gráfico de la corriente inducida en función del tiempo, que sabemos que también va con el seno de omega t, o sea, es un gráfico análogo al de la FEM inducida. Si lo miramos acompañado por las posiciones de la espira, lo que es interesante es notar que durante esta primera media vuelta, entre 0 y pi, la corriente tiene signo positivo, mientras que en la segunda mitad de la vuelta la corriente toma valores negativos. Es decir, cada medio ciclo, cada media vuelta, la corriente va alternando su signo y de ahí el nombre de corriente alterna. El análisis de este ejemplo sencillo nos permitió entender que el principio de funcionamiento del generador de corriente alterna se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. De este modo es posible convertir energía mecánica, como la que proviene de un salto de agua en una represa hidroeléctrica, en energía eléctrica. Llegamos al final de este video, les agradezco mucho por su atención.